Grabando. Muy buenas noches. Tenemos unos gratos momentos acá con- compartiendo con uno de los, uno de los puntos muy importantes que siempre hemos querido tomar y espero que sea una ayuda para todas las juventud, más que todo, para que puedan aprender ellos. Estamos junto con Alfredo Mancilla en estos momentos para que nos pueda dar un ejemplo o que nos enseñe a todos los jóvenes a saber sobrellevar a nuestras metas, nuestros caminos en relación al deporte. El deporte es tan fuerte, es tan difícil realmente y vamos a tener una enseñanza de una persona que ha vivido en carne propia, que no solamente ha vivido en carne propia, tiene mucha experiencia después del deporte también. Entonces quisiéramos que él nos explique, que él nos enseñe, que nos dé un camino a muchos jóvenes que están viniendo detrás tratando de querer conseguir un sueño de ser un gran deportista en nuestro país, especialmente en Bolivia. Y obviamente para todas las personas de otras partes del mundo, se podría decir. Vamos a compartir este gran momento con Alfredo, que nos va a dar una hermosa clase de lo que es ser deportista y continuar después de ser deportista. Alfredo, tenemos un agrado realmente de tenerte aquí junto a nosotros y quisiéramos que nos enseñes y que nos indiques cómo podríamos nosotros como jóvenes, si tendríamos la oportunidad de poder tener un camino en el deporte, qué pasos podríamos tomar para prevenir que no seamos lastimados al final del camino, como muchos deportistas lo han hecho y han quedado sin absolutamente nada, sin familias, sin hijos, todo eso. Por favor, si nos podrías explicar cómo ha sido, yo sé que has tenido una linda carrera en Bolivia, sigues teniéndola actualmente, haciendo el deporte que nosotros amamos. Y paso a paso nos podrías dar, por favor, una guía para todos los jóvenes. Bien, estimado Peter, Harold, qué importante es reflexionar en relación al deporte. El deporte es pasión para el deportista, no hay que olvidar este aspecto que es indispensable. Uno tiene que hacer el deporte de su preferencia, el deporte que le apasiona, pero también tiene que saber que ese deporte es efímero. Va a tener una etapa en la cual uno va a brillar, pero tiene que estar preparado para pasar esa etapa. El brillar significa bastante vocación, disciplina, orden, planificación, perspectiva de verse a futuro y fundamentalmente de saber que el deporte tiene un inicio y tiene un fin en su carrera. Y el inicio no es sencillo, porque para iniciarse en el deporte una persona debe tener condiciones. Esas condiciones tienen que ser trabajadas. El trabajo de las condiciones significa mucha obediencia a los entrenadores, después a los directores técnicos. Significa quererse uno mismo, cuidarse uno mismo, no ser desordenado, porque mucha gente a título de la fama efímera es demasiado desordenada, se dedica a la bebida, al alcohol, a las mujeres. Entonces ahí la vida útil del deportista no va a ser muy larga. Esa vida útil va a ser cuestionable también por distintos medios de comunicación, porque el desorden no tiene premio. El desorden, ¿qué hace? Pone en tela de juicio a la persona.
Entonces, pienso que cuando uno hace deporte, tiene que ser bastante disciplinado, tiene que saber cuidar su persona y también, aparte del trabajo físico, técnico, en este caso yo he jugado fútbol profesional, me he iniciado en el club Enrique Hub a la edad de 15 años. He tenido que tener mucha paciencia, valga la redundancia, en el sentido de que me den la oportunidad, porque uno puede llegar a un equipo, me decía esto Johnny Bermúdez, usted Alfredo Mancilla tiene el porte para zaguero central, tiene la clase de zaguero central, de jugador de fútbol, usted es de talla internacional, me decía en ese entonces, pero yo no le puedo poner de titular de la noche a la mañana. Acabamos de llegar del norte argentino, somos campeones invictos, entonces usted téngame paciencia y el tenerme paciencia significa obedecerme. Muchas veces usted va a entrar a jugar solo un rato. Yo voy a ir viendo sus movimientos, voy a ir corrigiendo paulatinamente, tiene que esperar su oportunidad. Entonces, ¿qué he hecho? He tenido mucha humildad, mucha paciencia, me han dado la oportunidad y he logrado ser titular. He logrado avanzar, he llegado a ser campeón con la categoría juvenil, he logrado ser campeón con la categoría profesional de Enrique Hart. Hemos seguido trabajando, hemos llegado a la selección cochabambina, hemos llegado a ser convocados a la selección boliviana, hemos pasado a jugar en la liga profesional. Ahí tenemos una foto donde he jugado 1987 en Universitario de Sucre. El portero era el reconocidísimo arquero argentino, ahora es el entrenador de arqueros de River Plate, Alberto Montes. Ahí tenemos a Mauro Blanco, Nicolás Trujillo, mucha gente experimentada que ya había jugado Copa Libertadores de América en otros equipos, pero en la U de Sucre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un buen deportista? Tener roce. Cuando yo jugaba en Enrique Hub, por ejemplo, venía a jugar Sporting Cristal la Copa Libertadores de América, entonces íbamos los jugadores más representativos y que seleccionaba el técnico a completar el equipo de Sporting Cristal para hacer fútbol, por ejemplo. Entonces eso nos daba roce. Ahí seguíamos aprendiendo con mucha humildad, pero también en el fútbol y en el deporte hay que tener carácter y nosotros nos sobraba ese carácter. En el deporte todo el rato le van a querer hacer bullying, camarilla, pero no hay que dejarse. Por eso hay que tener carácter. Y hay que tener los principios, los valores muy claros que son parte de la educación. Y la educación es clave en todo este cometido, ¿no es cierto? Porque ¿quién es el jugador de fútbol? Es un hijo, tiene un padre y una madre, es parte de una sociedad. No porque sea jugador de fútbol o porque tenga fama o porque crea que tiene fama, va a faltar respeto a las personas, a la sociedad en sus distintas interacciones. Entonces, qué importante es guardar la humildad, saber que cuando se gana un campeonato, el ganar ese campeonato significa que debemos alegrarnos, pero al otro día ya tenemos que estar entrenando, porque hay que cuidar ese campeonato, tenemos que lograr el próximo campeonato, entonces no hay tiempo ni para fasear, ni para exagerar, digamos, con la vanidad. Esos son minutos cuando se da una vuelta olímpica, cuando se está en una selección. Entonces, este tema es vital porque yo he visto fracasar a mucha gente joven que he conocido que, por decir, yo jugaba en universitario y había un jovencito que era selección boliviana de fútbol de salón, pero el tipo se drogaba, fumaba marihuana. Entonces yo observaba, qué pena le decía, le hablé alguna vez, qué pena porque
jugar con marihuana, o sea, no es jugar por condición propia, por esa pasión que uno tiene, por el entrenamiento, la parte física, la parte psicológica, la parte mental, vamos a decir que es indispensable, y la obediencia al estratega. Entonces hay que cuidarse. Por eso en el fútbol que dicen, jóvenes, mañana es el partido, por favor todos a dormir con guantes de box, dice, ¿no es cierto?, el Ujú. director técnico. O sea, Sí. en pocas palabras les dicen, ustedes no se metan con mujeres, no se masturben, o sea, sean disciplinados, señores, porque se gana un partido trabajando en equipo, se gana un partido con compromiso, cuidando nuestro estado físico, nuestra mente, nuestra psiquis, nuestra energía, comprometidos con la planificación. Entonces mucha gente no está comprometida con esa planificación. Noche antes, ¿cuántas veces me ha pasado en Universitario o en Aurora de Cochabamba que mis compañeros estaban de parranda antes de un partido? Estaban en la juerga, como dicen los centroamericanos. Mucha gente, o sea, siempre ha sido demasiado exagerado, digamos, en el tema del manejo de la fama, en el mal sentido, vamos a decir. Fama, mujeres. Entonces, enamorando a varias mujeres, aprovechándose de que son, entre comillas, famosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sacan una guagua, dos guaguas. Yo recuerdo un compañero en la U de Sucre, no levanto el nombre. Le digo, o sea, ¿para qué estás molestándole a esa señorita? Ah, es simpática, me gusta, además situación. El me gusta terminar en embarazo no deseado. El tipo después se ha negado del embarazo, ha tenido problemas judiciales. Entonces, ¿cómo pueden, o sea, hacer una vida de deportista profesional si los tipos no se ponen a trabajar en su conducta? Un primer elemento. Y otro elemento, la mayoría de mis compañeros jamás estudiaba. Yo iba a la universidad, pero los tipos no tenían idea de buscar su superación. A mí mi padre académico, que en paz descanse, el profesor Eduardo Mancilla Pereira, y mi madre también, doña Hilda Heredia Molina de Mancilla, ¿qué nos decían? Que ustedes pueden hacer deporte. No se olviden, Nilsa Mancilla, una récord nacional, selección boliviana, mi hermana menor, también, o sea, en el ranking sudamericano, todo hoy vive en España y es de la selección española senior. Entonces, ¿qué nos han enseñado? A estudiar y ella es ahora una máster, una entrenadora en alto rendimiento. Entonces, para entrenar se estudia y ella se ha preocupado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la mayoría de la gente? No estudia. Es gente que piensa que todo el rato le van a dar mucho dinero y con ese dinero es rico y va a hacer lo que le venga en gana. Entonces, falta mucha educación, mucha formación. A veces a la gente le dice el entrenador, el dirigente, vos eres bueno, entonces, sinónimo de bueno, piso huevos, entre comillas, me dedico a ser famoso, a ser vanidoso, a decir qué simpático que soy, y después descuido el trabajo real que me va a permitir tener sostenibilidad en el deporte. Y mucha gente cae así, ¿no? Entonces, cae en el vicio, caen interacciones que no corresponden. Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota de un partido con el Aurora en La Paz contra Litoral, no había control antidoping. Entonces, nosotros vamos dispuestos a ganar y 2-0 le estábamos ganando al Litoral. Después nos meten un gol, faltaba muy poco para que termine el partido y a uno de mis compañeros le abren la canilla. Y yo le pido al profe, al profesor Terán, que es uno de los grandes maestros, vive allá en Estados Unidos, Aurelio Terán, le pido que cambien al marcador de punta, porque yo siempre he jugado de líbero o de stopper. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, 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 me dice, no hay problema. O sea, yo le veía su grasa, todo, ¿no? De la patada que le habían dado. Agarra la venda, la pone encima
la parte lastimada, se pone encima la canillera, se pone la media y sigue jugando y sigue correteando. Entonces ese partido nos logran empatar los del Litoral. Estamos hablando de 1988 en La Paz. ¿Y qué sucede? Yo estoy regresando en la flota y le digo, tengo una curiosidad al amigo. O sea, con semejante patada que te han puesto en la canilla, o sea, ¿por qué no has querido salir? No he querido salir, Alfredito, ¿sabes por qué? Porque nos hemos dopado algunos jugadores antes de ingresar a la cancha. O sea, yo estaba en estado físico, o sea, hacía lo que tenía que hacer. En Java nosotros nos han preparado para jugar sin ninguna novedad, 2 horas y media, a ritmo intenso y tal vez mucho más, porque lo primordial era la preparación física, el cuidado que les decía que uno tendría que tener. Y siempre nos han dado una formación no solamente futbolística, sino una formación en valores. Entonces, esa era la diferencia que me permite, por ejemplo, en este momento, agradecer y decir que en paz descanse don Enrique Hapkrell, el judío alemán, que ha generado mucho valor para nuestra juventud. Lamentablemente al judío alemán, la sociedad boliviana, dentro de sus contingencias, vamos a decir, dentro de ese fenómeno de la envidia, no le ha permitido seguir trabajando, ni ha dejado trabajar a otra gente que ha tenido ese tipo de espíritu. Entonces, ahí también ustedes se van a dar cuenta en lo que acabo de relatar, cómo, si quieren, en algún caso, algunos jugadores que eran buenos no han podido seguir por viciosos y también porque han consumido estupefacientes. Yo veía jugadores cómo corrían en algunos partidos, pero desde que se implementa el control antidoping, entonces desaparecen. Y el otro fenómeno también es que han habido muchos personajes que han jugado con certificados adulterados. Entonces, esos han matado, como decías, a esa juventud que tenía condiciones, pero la han matado porque no le han dado oportunidad, porque el viejo que se hacía pasar por jovencito no le daba espacio a esa persona. Y esa persona ha optado por el estudio o por la capacitación y el trabajo de acuerdo a la necesidad, al estrato en el cual ha sido criado. Entonces, ahí está un fenómeno interesante que tiene que ver mucho con la educación. No solamente ser un gran jugador. Yo he visto mucha gente famosa en el básquetbol mundial, en el atletismo, cómo han llegado, por ejemplo, a ser campeones olímpicos, después les han quitado las medallas. ¿Por qué? Porque utilizaban esteroides anabolizantes que han generado mayor rendimiento, pero que no eran parte real de un trabajo que debería ser honesto, ¿no es cierto? De la Claro, preparación física, del estilo para correr, de acuerdo a la distancia, etcétera. Entonces, como en cualquier parte de nuestro mundo, hay muchas trampas, ¿no? Yo claro. recuerdo, por ejemplo, que a la selección boliviana de 1993, que fue a Estados Unidos, donde ustedes están a jugar el Ujú. Mundial, entonces la celebraban el año pasado. Creo que cumplía 25 o 30 años, ¿no? 30 años, 30. 30 años de haber ido a un mundial. Yo los he conocido a muchos, o sea, respeto a muchos de ellos, pero a muchos no los respeto. Les voy a decir por qué. Porque han sido sucios, en el sentido de lo que acabo de hablar. Y además, o sea, es gente que muchas veces eran lo último, digamos, de un club, pero han llegado ahí porque los buenos hemos tenido que dejar, por ejemplo, nuestra carrera futbolística, porque lo prioritario para nuestras familias y en nuestra formación era el estudio. Entonces yo recuerdo un Juan Carlos Vargas, que es un médico prominente, que se
tenía que nomás dedicar a la medicina y ser un especialista, y ha sido especializado en México. O un amigo José Rivero de HAP, que ha jugado también en Aurora, pero que es un ingeniero eléctrico pues de talla internacional, es un consultor internacional. O un Omar López con el que hemos jugado, que es un odontólogo pues de lujo. Entonces, o sea, y vamos, vamos viendo, ¿no es cierto? Un Ronald Becerra, por ejemplo, que ha estudiado, es un auditor, es un especialista en aduanas, que trabaja en puntos importantes, o sea, de frontera, pero es un tipo maravilloso, bien formado. Entonces tengo un William Troncoso con el que he jugado y es un director técnico que ha estudiado en España. Entonces constantemente se va capacitando. Y en fin, también un Miguel Fadi con el que he jugado y que es director técnico, que acá en Bolivia no le han dado mucha importancia, pero él vive en Estados Unidos. O el Pato Coronado con el que hemos jugado en la primera de HAP y cuando va Bilsterman por allá se quedaron, ¿no es cierto? Ya no Claro, retornaron, sí, porque han buscado un futuro mejor, porque claro, qué hubiera sido de sus vidas de ellos si se hubieran dedicado estrictamente al fútbol. Un claro, Walter Vargas, nuestro amigo el Chihualo, que era su mano derecha de don Enrique Hap, un señor jugador. Entonces, y aprovecho este medio para nuevamente decirle, o sea, de corazón todas nuestras condolencias porque hace 2 días acaban de enterrar a su señora esposa. Entonces, para toda la familia, mucha resignación, mucha bendición. Entonces, tenemos muchos jugadores de HAP, un Álvaro Padilla, entonces que está en Estados Unidos también, un personaje que ha trabajado en el sistema financiero, un tipo muy comprometido con la palabra de Dios, un Henry Mercado, que es de otra generación, pero con el que tenemos bastante amistad y nos hemos chocado al ir a Universitario de Sucre. Entonces, un profesional técnico de la contabilidad, pero que ha formado a sus hijos de primer nivel. Entonces hay mucha gente que sí sabe hacer las cosas, pero ¿por qué sabe hacer las cosas? La mayoría de las personas de Enrique Hub han sido jugadores de talla y de gran nivel en el campo de la profesión y de, sobre todo, demostrar ser personajes comprometidos con el desarrollo de una sociedad, de la colectividad. Entonces, fíjense, o sea, si me olvido en este momento de nombres, o sea, mil disculpas porque no hay uno de HAP que sea delincuente. Los recuerdo a Johnny Villasuel, que es colega economista, a Edwin Guarayo, que ha sido un gran abogado, ahora es un gran empresario, ha hecho grandes intentos, el Loco Soria, el Mauricio Soria, un gran director técnico, Marco Vallejos, otro arquero con el que he jugado, un gran director técnico, también un entrenador de arqueros, entonces, Johnny Gilberto Villazuel es un empresario, un funcionario en el Vaticano. Entonces, tenemos gente de talla. O sea, yo no podría decir que he estado con gente que no valió la pena. He tenido buena influencia. Ahí ustedes en pantalla lo ven detrás mío a Alberto Montes. Él me decía, Cofla, flaco al revés, ¿no? Y él me instruía, Alfredo, vos eres una persona que ha salido de un gran club, has saltado a la liga profesional, entonces vos eres exquisito como zaguero central, entonces no te eches a perder con la gente que está contaminada. Vos solamente haz tu trabajo con mucha pasión, con mucha disciplina, siempre sé buen compañero, entonces záfate de esa gente mala y vas a ver dónde llegas, no solamente como futbolista, porque yo me doy cuenta que vos eres una persona muy bien formada, muy bien educada y tienes mucho por recorrer. Entonces, hace mucho la influencia. Un Orlando Vallejos también me ha hecho recuerdo. Semejante goleador en Sonrisas. Su hermano Raúl Vallejos también. O sea, yo no he jugado con él, pero lo he visto jugar.
y a muchos también. Entonces, hay generaciones hermosísimas de JAP. Eduardo Terrazas, Osvaldo Solís. Entonces, gente interesante, el Mago Camacho, Eduardo Villegas, William Ramallo, que lo he marcado en la liga. Entonces, o sea, no tengo por qué quejarme, digamos, de no haber tenido una época con personajes interesantes. He llegado a jugar hasta con Rey Muñoz en esas prácticas de Copa Libertadores que hacía Sporting Cristal. Le ganó en Ujú. cabecear a Reina, que era selección, zaguero central de selección del Perú. Entonces, yo lo he marcado a Juan Carlos Sánchez y no me ganaban en cabecear ni Panicheli ni Teodoro Coronel. Entonces, muchas veces me he hecho la paralítica. He llegado a jugar hasta con Villalón. O sea, ¿qué hacía don Enrique Hap? Roce teníamos con Bilsterman, con Aurora de ese entonces, con Petrolero, los partidos con el equipo Bata de Quillacollo, que eran terribles, con Petrolero en la juvenil. Ahí estoy recordando a su hermano de William Ramallo, a Javierito Ramallo, que es un gran comunicador social y proyectista social que trabaja en Colombia como consultor hace muchos años y destacadísimo. Entonces el deporte, cuando se hace en función de la pasión, de las habilidades que tenga el jugador, pero de una formación en relación a principios, a prioridades, a conocimiento, permite llegar lejos a las personas. ¿Qué podría decir de esos 30 años? El que llega a jugar un mundial automáticamente es un director técnico. Pero de esos 30 años, ¿qué cuestiono? No les cuestiono a todos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos llegado más de 30 años a un mundial. Entonces, ¿qué pasó? Es la gran pregunta. Si no hemos llegado más de 30 años. ¿Y qué pasó con esos directores técnicos? No están estudiando a conciencia. Hay mucha camarilla en el fútbol. Al que le tengo un gran cariño con el que converso es con William Zamay. Entonces, William es un gran director técnico. Otro estratega que me parece interesante es Mauricio Soria. Otro es Valdivieso, que tengo amistad. Entonces, yo no he jugado con Valdivieso. Alguna vez Valdivieso regresaba de la prejuvenil de jugar, digamos, en Mar del Plata, algún torneo, y nosotros éramos selección juvenil. Y lo veía una persona con muchas condiciones, con mucha calidad. Entonces también lo abusaban. Yo alguna vez me molesté, o sea, con mis compañeros de equipo de la selección, porque le querían ir a bajar, a lastimar, o sea, eso no se hace. Y alguna vez yo siempre he discutido de esos temas. Se juega recio, pero no se juega con maldad, porque para Ah, jugar con maldad, entonces mejor no hacer deporte. Para jugar con malicia, no corresponde. Entonces, yo no sé si con esos elementos que son interesantes podríamos seguir. Creo que me estoy sí, copando. no, no, no. Es un tema muy, muy hermoso y realmente yo estoy bien, bien feliz y espero que nuestra audiencia también esté feliz de haber escuchado tanta experiencia conjunta. Una cosa que me llama la atención, o sea, que es muy importante también, o sea, podríamos hablar de esto para siempre, o muchas cosas, ¿no? Tenemos muchas cosas. A todas las personas que has mencionado, he tenido el gusto de verlos también hasta cierto punto, verles la capacidad de Valdivieso, por ejemplo, como entrenador cuando yo jugaba también en Bolivia. Él, obviamente en ese tiempo él llegaba un poquito mareado a la cancha y nos enseñaba algunas técnicas, pero era su iniciativa de él. Él tenía posiblemente 25 años, yo estaba entre los 17, 18 años ahí y él nos enseñaba algunas jugadas, pero él estaba un poquito tomado, obviamente. En ese tiempo, obviamente, él era joven y hacía muchas cosas, todos sabemos qué es lo que hacía él, pero sin dudar de que tenía un talento increíble el Valdivieso. Pero lo que me iba era, hay mucha gente que yo también he visto
mucha gente que se ha perdido en el anonimato, mucha gente, digamos, que ha tratado de ser jugador o ha tratado de hacer el deporte que más amamos, que yo amo también, y, y con harto talento. Y ellos se han acabado al empezar nada más. Y, y algunos también que han terminado, digamos, derrochando su dinero, ganando un poco lo que han ganado, abusando de las mujeres, abusando de todo lo que, lo que han tenido, su fama también, así como tú dices. Pero la pregunta es, digamos que yo soy un muchacho de 13 años y estoy con unas ganas de ser profesional. ¿Qué cosas conjuntas podría hacer para que yo pueda buscar un camino para poder ser jugador profesional y al mismo tiempo estudiar de la mejor manera posible? Porque aquí, por ejemplo, si vos eres jugador de fútbol y te aceptan para que vayas a representar a la universidad, o sea, te dan una beca para que puedas jugar en la universidad, pero sí tienes que estudiar. O sea, no puede ser que vos vayas a ser solamente jugador, sí tienes que estudiar. O sea, las dos van juntas, no como en nuestro país, ¿no? Que o eres jugador o eres estudiante. Muchas personas solo han sido jugadores y no han llegado a ser profesionales. Pero para poder lograr eso, ¿qué haría si yo tuviera 13 años trataría de llegar, de hacer eso? Más o menos, empezar mi camino para ser profesional. ¿Qué consejos nos darías a todos o les darías a todos los jóvenes y a los padres, obviamente, que están posiblemente escuchando o van a escuchar esta conversación? Hay algo importante. A veces los padres quieren acomodar a sus hijos en el deporte en el cual ellos han fracasado o no han logrado su máxima aspiración. Primero, hay que confiar en los especialistas que testeen a la persona en sus condiciones. Hay gente que nace con talento para ciertos deportes o para muchos deportes, ya por un lado. Y hay otra gente que le gusta el deporte, pero no tiene condiciones, pero sí se hace deportista en función del entrenamiento, en función de esa su pasión y la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? No se está trabajando testeando al recurso humano. Entonces, en nuestro medio, a los 13 años, la mayoría de los sujetos no son maduros, son demasiado inmaduros. Y peor, estamos hablando de una entrada en la adolescencia. A ver, ¿qué significa la palabra adolescencia? Adolece. O sea, le falta, significa. Le falta, o sea, manejo emocional. Le falta, o sea, el crecimiento físico porque está con cambios que son significativos y le pueden bajonear o le pueden hacer demasiado sobreestima, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el trabajo interdisciplinario que debería monitorear ese aspecto. ¿Para qué? Para que el sujeto crezca equilibradamente en mente, en el trabajo, en la energía. Y cuando yo hablo de la mente, esa mente tiene que estar asociada al conocimiento que debe adquirir el sujeto, porque ese conocimiento en el tiempo le va a garantizar que sea una persona profesional, una persona que no va a depender del fútbol, por ejemplo. Entonces, o del básquet, del voleibol, o sea, en todas las disciplinas. Entonces, por eso les decía, es una cuestión efímera. Para mí, o sea, les voy a decir honestamente, para mí no se pueden hacer dos cosas a la vez. Y como economista hablo, como un doctor en economía, con mucha trayectoria internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces queremos hacer muchas actividades, pero decimos, no se ponen los huevos en la misma canasta, hay que diversificar demás situaciones. Yo pienso que hay una temporada importante para el tema
de estudiar, terminar el bachillerato haciendo deporte. Todavía se puede. Pero cuando uno quiere ser profesional en el fútbol o quiere ser profesional en el estudio, ¿no es cierto? Ambas no se logran. ¿Por qué? Les voy a explicar. Tiene un costo de oportunidad alto. Mientras estoy entrenando el fútbol, estoy descuidando mi estudio. Si entreno en la mañana y en la tarde el fútbol, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en la noche si estudio, ya voy a estar muy cansado para estudiar y asimilar conocimiento y para realizar mis tareas. Entonces, si el fútbol solamente se entrenase en un horario, todavía podríamos darnos tiempo de descansar, ¿no es cierto? Nutrirnos, dormir y pasar clases. Y darle, digamos, con la tecnología ahora, con la tecnología y con buenas técnicas o métodos de estudio, podríamos mejorar nuestro rendimiento académico también. Pero yo les cuento esta anécdota. Yo he tenido de profesor a don Roberto Querejazo Calvo, que ha sido uno de los grandes historiadores de Bolivia, mi profesor de historia económica. El rector, Zamora era de ese entonces, instruye que me tome examen de historia económica. Y el doctor Querejazo Calvo me dice, usted, Alfredo Mancilla, ¿por qué es jugador de fútbol? Porque el rector instruye, se le tiene que tomar sus exámenes, porque usted no viene a pasar clases. Profesor, mi respeto, le digo, yo he estudiado de sus libros, todo eso, y he estudiado con mucho criterio. Quiero que me tome la respectiva evaluación, no le voy a fallar, le voy a tomar. Me ha tomado 2 exámenes y me dice, usted se ha sacado 100, pero usted no pasa clases, me dice. Y yo le digo, totalmente de acuerdo, querido profesor. ¿Cuánto de nota se pondría? Póngame la nota que usted vea por conveniente. Yo le digo con mucho respeto. Le voy a colocar 80. Estoy de acuerdo, profesor. No le cuestiono. Lo más importante es que he aprendido y me agrada todo lo que usted ha escrito. Muchísimas gracias. Pero fíjense, todo el tiempo hay que estar en este tipo de escaramuzas, vamos a decir. ¿Y de qué me daba cuenta? Para ser economista hay que manejar la matemática, la física, la química. No solamente la matemática, el cálculo, demás situaciones. Función de producción. ¿Ya? El economista está metido en la función de producción. Entonces, ¿qué pasa si un niño, hoy día me decía una de mis hijas, ¿qué sabor tiene aquel objeto? ¿No? Uy, me has puesto en apuros, le digo. Y es complicado y me hace pensar. Y me hace recordar muchas cosas. A ver, si se mete el objeto a su boca para detectar el sabor, ¿con qué ha sido construido ese objeto? Es la pregunta. ¿Qué componente físico-químico tiene? ¿Qué proporción? Fíjense, la matemática está ahí. Y si eso es dañino, le puede mandar al hospital o le puede matar, ¿no? Como los juguetes con plomo de los chinos. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante no solamente es hacer el cálculo matemático. Entonces, uno se pone a pensar, o sea, ¿por qué matemática, física y química? Y al final, todos los fenómenos son de ese tipo. Y la ingesta, todo. O sea, lo que nos rodea, las ondas, ¿no es cierto?, que nos traspasan por el tema de los celulares,
Todas esas cuestiones tienen sus consecuencias. Y eso significa mucho estudio. Y cuando uno estudia, tiene que ser de los mejores, de los mejores. Entonces, aquí voy con el costo de oportunidad. Si uno quiere ser de los mejores, o es de los mejores en el deporte, o es de los mejores en el estudio. Se pone el dilema de analizar, ¿es bueno jugar el fútbol? Sí, por un corto plazo, a mí me ha encantado, me he divertido, o sea, jugar con estadio lleno, demás situaciones, muy bien, me ha dolido dejarlo, pero después, o sea, ese dolor se ha pasado porque me he dedicado a la economía, que siempre me ha encantado, a profundizar todo ello. Entonces, gracias a eso, tengo una cátedra estable, soy parte de procesos de investigación con colegas doctores en el exterior. Claro, porque doctor que no produce ya no es doctor, ¿no es cierto? Tiene Claro, que producir, tiene que estudiar, tiene que investigar. Entonces hago todo ello, aportamos, tenemos, no es un mal sueldo, entonces tengo mis extras de sueldo, entonces porque hago otras consultorías y gracias a Dios tengo una doble nacionalidad por mi madre que era chilena. Entonces me puedo mover, o sea, voy avanzando. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Jugar fútbol o ser profesional? Entonces yo he decidido. Y yo le había dicho esto a mi padre. Papá, si juego 2 años de liga, voy a estudiar a media máquina. Pero si me va bien en esos 2 años, voy a jugar 5 y voy a terminar de estudiar. Pero no va a ser tan rápido, porque no da. O sea, te agotas mucho. Entonces, yo he jugado los 2 años, pero el segundo año, en el Aurora, ¿qué es lo que me ha pasado? Me han pateado en el tendón y en el tobillo y tenía una tendosinovitis crónica, que yo me la he tenido que hacer tratar. ¿Por qué? Porque en el equipo no había fondos, porque en el equipo el directivo nos pagaba en bicicletas. O sea, nosotros en esa época jugábamos más que por el dinero, jugábamos porque nos apasionaba. Alguna vez, aquí voy a resaltar, ustedes han escuchado hablar del Nene Vargas, el capitán de Wilstermann, cuando jugaba Jairzinho también, ¿no es cierto? claro, Bendelac, Juan Carlos Trigo, Víctor Eduardo Villalón, Raúl Horacio Navarro. Entonces, semejantes jugadores que había, ¿no es cierto? Johnny Villarruel, no es Johnny claro. Villarruel con el que he jugado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hablábamos con, y es economista, ¿no? Fíjense, nosotros, Alfredo, hemos nacido en una mala época, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros éramos jugadorazos en relación a lo que hay hoy, porque la mayoría de la gente de hoy solamente tiene fijación en el dinero y no tiene ni idea de lo que tiene que hacer trabajando, respetando a las personas que realmente sean profesionales en el fútbol o en otro deporte. Entonces, eso es lo que sucede. Y a estos jóvenes hay que darles oportunidad, pero desde la escuela. La escuela, el club, la categoría especial, ¿para qué? Para que sean parte de un equipo profesional. Pero sin coimas, porque ese es otro gran problema que hay en el fútbol nacional, latinoamericano. O sea, cobran a los tipos para ponerlos en vitrina, pero quien paga es el sujeto que no tiene condiciones. Entonces, así no vamos a generar una gran selección, así no vamos a jugar otro campeonato mundial. Ahora se viene la Copa América y en la Copa América, William,
lo veía en una entrevista que le hizo Helder Flores, uno de nuestros periodistas de primera mano, decía que hay que en verdad hacer una selección. ¿Y qué es una selección? Experiencia para jugar. Entonces, la selección tiene que mezclar, si quieren, juventud con experiencia, pero no novatos con experiencia. O sea, una juventud ya que está más arriba de los novatos. Entonces, ¿para qué? Para mejorar el tema de intervención en la Copa América. O sea, William hablaba de dos, de experiencia internacional, de jugar en Europa. Entonces, se ha jugado muchas veces con la selección de Estados Unidos y Bolivia le ha ganado o han habido empates, pero ahora va a ser lo mismo. ¿Creen que va a ser lo mismo? Los No, jugadores norteamericanos, en este caso de Estados Unidos, tienen mayor roce internacional. O sea, por eso han mejorado sus escuelas de fútbol, sus clubes y su misma liga profesional del fútbol o del balompié. Entonces, es interesante razonar con todo ello. Hay mucho desafío, pero a la juventud hay que darle oportunidad. Pero a esa juventud hay que darle trato psicológico, hay que explicarle las cosas como son, hay que hacerles un buen tutoreo, monitoreo de todo lo que va haciendo. Porque en el momento que no se cuidan esos aspectos, de que su mente esté limpia, entonces, y se comprometan con pasión en el deporte, un descuido, relación sexual, falla, droga, no sirve. Un tipo que tiene relación sexual, o sea, ya no sirve en el fútbol. O sea, está perdiendo lo mejor de su energía. Estoy hablando de una relación sexual precoz. Entonces, ese es un gran problema. Por eso que a nuestros hijos tenemos que explicarles, o sea, tenemos que darles espacio, darles tiempo y hablar de estas cosas. A veces, porque el papá, la mamá trabajan o porque se divorcian, no se habla con esa juventud que tiene talento. Esa juventud se va al fútbol, pero como no hay cariño en casa, ¿qué es lo que pasa? Va a buscar cariño en una chica, porque la mamá no le da el cariño. O, ¿no es cierto? El papá no le da el cariño al varón. Y a la mujer, entonces lo propio, pero va a buscar un varón. Entonces ahí se están arruinando la vida, no se están realizando. Y siempre hay que enseñar al ser humano a entenderse quién es él, cuál es su razón de ser, enseñarle a meditar. Y no hay que cuestionarle si, digamos, alguien dice, yo quiero ser biólogo marino, que estudie. Yo quiero ser gimnasta, que se dedique a la gimnasia, que resuelva, que desentrañe su enigma, que es importante. Ahí está el secreto de la vida, ¿no es cierto? claro. Pues porque somos un legado genético y energético de posibilidades buenas y malas que nos han dado nuestros antecesores. Entonces, el ser humano es complejo, por si acaso. Algunos seres humanos, por eso, si no los testeamos y si les damos un carajazo, ese, en vez de hacerlo mejor, empeora. Pero hay otros que son del carajazo y van a mejorar con el carajazo. Y eso precisamente tiene que ser estudiado. Por ejemplo, en una práctica de unos niños he visto que un tipo como profesor y director técnico de unos niños, estoy hablando de una categoría infantil. Yo precisamente estaba por ahí y le he observado cómo le ha reñido al niño. Le ha dicho de todo, le ha dicho de todo al pobre niño. O sea, y el niño era uno de los mejores jugadores. Le ha insultado como si fuera una persona mayor. En esos momentos no puedo decir la forma en que le ha dicho, pero yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo pueden ser esta clase de directores técnicos acá enseñando a nuestros niños a que, a que se destroce su autoestima?
Y ellos, los profesores mismos, los directores técnicos que no tienen capacidad, hacen eso y destrozan su estima a los muchachos en vez que estén para enseñar, que tengan una forma, uh, que tengan estudios, en otras palabras, ¿no? Que estudien psicológicamente cómo se debe llevar a un muchacho a que haga algo, a que disfrute del deporte o que llegue a cualquier punto de vista. Pero esto realmente es un lindo análisis de lo que tú has tomado, Alfredo. Realmente yo estoy bien agradecido por la forma que nos has dado a todos y nos sigues. Yo creo que tienes mucho más que dar a conocimiento a mucha gente para poder, no solamente para nuestros niños, porque realmente, mira, son 30 años que prácticamente no estamos haciendo nada en nuestra niñez. Obviamente, que me disculpen todos, ¿no? Pero si trabajamos juntos, lo podemos lograr, creo, para poder hacer una buena selección. Pero si pelean, si discuten que yo soy mejor que ese, nunca vamos a llegar. Estás escuchando tantos profesionales que han salido junto a ti, tanta capacidad que existe en estos momentos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué razón no podemos hacer que nuestros niños lleguen a ser, digamos, ya sea en lo que en el deporte, porque en el deporte prácticamente es a nivel internacional. Queremos ver, por ejemplo, quiero verle en las Olimpiadas al boliviano que va a estar ahí corriendo en la competencia con los etiopianos o los de Kenia. Quisiera verlo, espero que le vaya muy bien a él también, porque nosotros sabemos cómo es tan difícil nuestro país de poder vivir y poder ser deportista. Y algunos, muchos niños quieren salir de esa, quieren ser famosos para hacer algún día tener algo de dinero. Pero el punto es que cuando tienes dinero, ¿qué es lo que haces después de eso? Si no sabes manejar, si no has estudiado, si no te han dado un guía, padre, o gracias a esta conversación que estamos teniendo, espero que los veedores de este video muestren a sus hijos, vean que realmente hay camino para poder hacer, pero todo es planeación. Exacto, hay que hacer planeación. Y yo lo resumiría esto, la educación financiera. Justo mi tesis doctoral tiene que ver con una estrategia multicriterio que incide en la recontextualización del consumo familiar, para que a partir de ese consumo se incida de mejor manera en el multiplicador del Producto Interno Bruto local y por ende nacional. Entonces, la mayoría de la gente no estudia el cómo debe aplicar los fondos. Y eso es importante desde el núcleo fundamental de la economía y el desarrollo que se llama familia. Eso es claro, porque si nosotros vemos nuestra función de gasto, el gasto puede ser de supervivencia cuando el ingreso no es bueno, pero si el ingreso es bueno, el gasto tiene que llegar a ser hasta de confort, pero más allá del confort, o sea, ser abusivos, o sea, hablar de lujo, no corresponde. Entonces, mucha gente debería quedarse en el confort y tener capacidad de ahorro para poder invertir, pero la mayoría de la gente no le gusta invertir, le gusta aparentar. ¿Y qué le hacen al jugador de fútbol, a las personas que tienen más dinero? Es lo mismo, a ver, ustedes vienen a Bolivia y muchos de sus amigos, ¿qué les dicen? Hermano, vos tienes plata, pues, préstame $100. Vamos, pues, invítame a comer, invítame a chupar, o estoy mintiendo. No, es la Lo verdad. mismo le hacen al futbolista. Y si el futbolista no tiene educación,
Entonces, ¿qué es lo que hace? Invita a todos y se queda sin plata. Guarda las apariencias. Entonces, hay que aprender a decir no. Hay que dejar el consumerismo. Hay que dejar el ser aparentador. Entonces, ¿les van a adular a la gente? Sí, siempre adulan a la gente cuando tiene plata. Entonces, ¿para qué? Para que uno les preste plata. Y después no les devuelven la plata prestada, ¿no? Lo Jamás. único que se hace, se termina el conflicto con que se enoje el tipo que es el deudor y listo, se terminó la historia, ¿no? Así de simple. Eso hace. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que educar financieramente a la gente. Pero antes que lo financiero, en principios, en valores, en esos principios. O sea, a temprana edad, los tipos no pueden estar pensando en una relación sexual. ¿Qué me decía mi distinguido padre y mi madre, que en paz descanse? Y aquí viene algo interesante. Mi papá me decía, ¿sabes qué, hijo? No te metas en problemas, porque meterse en problemas significa tener una relación sexual temprana y encima perder tu mejor energía por ahí con una persona con la que no tienes compatibilidad. Así de simple, ¿ya? Mi madre, ¿qué me decía? Que en paz descansen los dos. Hombre, tienes que ser muy respetuoso con las mujeres, porque no te olvides quién te ha parido, una mujer. Y a la mujer se le debe mucho respeto. Entonces, ¿qué he hecho? He honrado lo que me han enseñado. Como me ha enseñado mi padre también, movimiento, energía, energía, movimiento, vida. Lectura, incremento el pensamiento crítico, existencia. Entonces, o lo que me ha enseñado mi suegra, que en paz descanse también, ¿ya? Ella decía, la vida, Alfredito, es para los valientes, ¿ya? Sí, esos valientes tienen que asumir desafíos. Entonces, el que asume el desafío, ¿qué es? Inteligente. Y queda este pensamiento, ¿no? De mi suegra. La vida es para los valientes e inteligentes. Asumes el desafío con mucha humildad, con mucha planificación. Entonces, hay que enseñarles esas cosas básicas a la juventud. Entonces, el profesor tiene que reflexionar. A mí me dicen, por ejemplo, en la universidad, solamente tienen que adquirir especialidad. ¿Ya saben qué hago? Les reflexiono para que primero sepan respetarse a sí mismos y respetar al resto. Porque si son un desorden como personas, por más capísimos que sean en su especialidad, no van a aportar ni a la economía ni a la gestión del desarrollo. Al futbolista de la misma manera, al voleibolista se le tiene que tratar de la misma manera. Entonces, ahí está el tema de fondo. Peter, Harold, ahora que quieres Yo soy hablar. de poco hablar, pero Eh, yo creo que Analista. entra un poco aquí el tema del liderazgo. Hay que ser buen líder, ¿no? Y uno cómo llega a ser líder, así como vos dices, leyendo más, informándose más, así para que uno, digamos, si uno lee más, puede definir más términos, o sea, su vocabulario crece y, digamos, cuando se está comunicando con alguna persona, puede llegar a comunicarse más, o llegar a un acuerdo con esa persona. Y me parece algo que nos falta un poco en Bolivia, yo creo, el liderazgo, ¿no? Y me gusta lo que vos haces así como maestro. Tú tienes mucha sabiduría y muy bueno eso, me encanta. No, no, gracias. Y cuando me expresas esas palabras, me obligas a seguir trabajando. Ajá. O sea, es como en el fútbol. O sea, hay un elogio
pero que significa que hay que trabajar mucho más en función de ese elogio. El elogio es el campeonato. Y acá se me viene a la mente, por ejemplo, a Gilmar Terrazas, que es abogado y un gran abogado. Entonces, ha sido otro compañero en HAP. ¿Y qué de virtuoso tiene él? La palabra liderazgo la aplicábamos en cancha. Entonces nosotros filosofábamos, Ujú. ¿ya? Yo muchas veces era el capitán o podía ser otro, pero éramos grandes amigos y nos colaborábamos, o sea, íbamos para adelante, que era lo más importante. Entonces, hacíamos el liderazgo desde una concepción importante. Nosotros para jugar fútbol éramos seres únicos y libres, únicos en nuestra ventaja diferencial, en nuestra habilidad, cualidad, don, como quieran llamarlo. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba? Éramos libres porque teníamos una premisa. Nosotros no nos podíamos encadenar a enamorar para empezar. O sea, no era nuestra lógica. O sea, no estábamos diseñados mientras éramos futbolistas para estar enamorando. O sea, nosotros teníamos que aspirar mucho más en el fútbol. Y eso hemos hecho. Y otro ordenado que también se me viene a la cabeza, Oscar Villegas, de Hub de otra generación, pero con él hemos jugado en el Aurora. Y de la misma generación más o menos es el profesor Erwin Paz, que es un académico, un profesor de la Universidad José Vallivian. Fíjense, o sea, pero esa gente ha dejado rápido el fútbol. Hemos dejado rápido el fútbol. Entonces, ¿quién es Oscar Villegas? Ha sido uno de los mentores grandes técnicos que ha llevado a Always Ready, ¿no es cierto?, a Copa Libertadores. Entonces, ¿qué ha tenido que dejar el equipo? Sí, ¿por qué? Porque le ha dado dengue. Entonces, si está con dengue, fíjense, hasta lo ingrato a veces de la profesión, ¿no es cierto? Claro. Entonces, o sea, ahí tenemos líderes, todo, pero pienso que también en todo este tema es que los políticos están queriendo dominar la mente de la juventud, de la niñez y de la juventud. O sea, les están metiendo miedo, están queriendo conducir a la gente como si fueran zombies y no se puede hacer eso. Ujú. Y como la mayoría de la gente ahora, los que tienen 22, 23 años, que son la generación cristal, ¿no? Oh, Entonces, sí, es que se van a quebrar los hombres. Y yo ah, hablo cuando digo hombres de varón, mujer, ¿no? Que es lo correcto, es equivalente a ser humano. Entonces hay que trabajar esa parte psicológica porque son sujetos interesantes en el desarrollo del razonamiento, pero son miedosos. O sea, son desinteligentes en muchos casos emocionalmente hablando. Entonces hay que hacerlos fuertes. Y eso es muy Nosotros somos de peligroso los para la guerreros, sociedad. pero es que nosotros somos de los guerreros. Sí, O sea, yo ayer jugaba una semifinal de fútbol de salón y me voy de pivote, o sea, en la categoría semi. Entonces, aquí, o sea, jugamos contra tecnología, economía, tecnología. Entonces, hay un tipo que es casi de mi porte y que al comenzar el partido ya me viene a golpear, ¿ya? Yo abro mi brazo y su pobre hocico ya pues ahí me ha babeado el codo, dice. Entonces, el tipo quiere aprender a jugar de viejo. No se aprende de viejo, o sea, se aprende de niño y se aprende siendo, o sea, de mente positiva, porque si no, no hay aprendizaje. Y a estas alturas de mi vida, o sea, he salido campeón, o sea, pero me da lo mismo si me eliminan, porque yo si voy a jugar es por energía, movimiento, movimiento, energía, por salud, por salud, pero sí. tampoco me voy a exceder.
Ujú. me cuido, ¿no? O sea, se lleva el Sabe- codazo, pero ¿por qué se lleva el codazo? Porque yo he jugado fútbol profesional, pues también toda Cla- mi carrera. Porque para jugar fútbol profesional no voy a ser pues un samaritano de esos, ¿no? También sé dar, pues. O sea, ese era el fútbol profesional de nuestra época, era de gladiadores. Oh, sí, en ese Claro. tiempo era pues, o Entonces, dabas o te daban. claro, yo lo veía al cabezón Ruggeri, por ejemplo, a Pasarela, o sea, cómo se elevaban. Teníamos pues escuela también. Con Enrique Hart mirábamos las jugadas de la selección brasilera, argentina. O sea, yo he estado de cerca con la selección juvenil de Argentina también en la época de don Enrique Hart. Entonces, fíjense, semejantes sé. Entonces yo agradezco pues toda esa oportunidad. Wow. Y Entonces, lamentablemente eso es una parte, ¿no? Muy importante, especialmente actualmente que hay tanta tecnología y que lamentablemente no sé si, no he visto yo, por ejemplo, digamos, esas cosas que tú has hecho cuando eras ah, joven, digamos, de poder ver videos, lugares específicos donde puedan entrenar, canchas deportivas, donde puedan. Y ese es el problema, otro de los problemas súper grandes, porque tienes que tener las herramientas correctas para hacer lo que tú quieras hacer, cualquier deporte o cualquier estudio, lo que tú quieras. Si no tienes las herramientas correctas, por más que tú quieras, vas a tropezar, tienes que ser, digamos, un súper dotado, se podría decir, para poder lograr lo que muchos de ustedes, por ejemplo, han logrado. Ustedes prácticamente son súper dotados porque no solamente han logrado lo que quieren, y han logrado mucho más. Y no solamente eso, gracias a este canal y gracias a todo, estamos tratando estamos tratando de que tú les des un poco de enseñanza a todos los jóvenes, los padres de familia, para que puedan ayudar a su familia misma, a sus hermanos, a sus primos, a sus hijos, para poder sobresalir de todo esto, lo que nos agobia a muchas personas. o sea, es que acá lo que hay que entender es que tienen que haber escuelas de fútbol, no se tiene que lucrar con las escuelas de fútbol. Todas las escuelas de fútbol tienen que tener financiamiento de Estado, que me parece clave. Tienen que tener o financiamiento de cooperación internacional, vía ONGs, qué sé yo. Hay benefactores. Pero tenemos que tener toda la logística, todo el equipo inter y transdisciplinario. O sea, de eso se trata, porque don Enrique Hub, estamos hablando de más de 35 no sé, 40 años ya deben ser, que nosotros entrenábamos al estilo del fútbol europeo. O sea, en Alemán, pocas palabras, ¿no? claro. Entonces, hoy no lo conocen a Karl-Heinz Rummenigge o a Stili Ke, ¿no es cierto? O a Manfred Kals, que han sido señores jugadores, ¿no? Entonces, por eso qué interesante cómo era la historia del fútbol, ¿no? Y cómo se procedía. Hablamos de más de 30 años, 40 años, que nosotros en Bolivia estábamos trabajando con un esquema europeo. Entonces, ahora, ¿con qué esquema trabajan? Es la pregunta. Con el esquema del negocio. Pero ¿cuál es el negocio? Ponerlo en vitrina a un tipo que ponga 8.000, 5.000, $10.000. Ese es el problema. Y dejarlo de lado al sujeto que tiene condiciones. Claro, eso es lo que está pasando con todos los movimientos populistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se niega la institucionalidad. Y el negar la institucionalidad significa que en el deporte también se aplica el mismo esquema. Entonces, nuestros hijos, por más que sean talentosos, no les van a dar la oportunidad. Y si les van a dar la oportunidad, el papá escupa 5.000, 8.000 o $10.000.
Ese es el problema de fondo. Derechos de formación cobran, ¿no? Por el tema del PAS. Cuando a los tipos los han deformado y, o sea, les están frenando una carrera cuando tienen condiciones. Entonces es complejo lo que está pasando, pero ¿qué tiene que hacer la juventud? Confía en su papá. ¿Qué tienen que hacer los papás? O sea, darles tiempo a los hijos. Hay que hacer acompañamiento de su educación multifacética del sujeto, no solamente el deporte. Entonces, después, si son deportistas de talla internacional, ¿qué cosas pues? Que vayan haciendo cursos cortos para su formación profesional. Entonces, ¿para qué vamos a hacerles hacer dos cosas que sean incompatibles? Que cosan unos buenos años y después que haga la profesión que quiere. De esto Ah, se trata. Esa es la vida real, así ya. decir. Porque hacer muchas cosas, o sea, no funciona. Hay un refrán que dice, quien abarca mucho, poco aprieta. Y Y eso hay es real. algo interesante, Alfredo, acá, por ejemplo, digamos, acá en la cuestión de la educación de los niños, no sé cómo lo podrías ver. Al principio, por decirte, las categorías de 5 años hasta los 12 años, los padres les tratan de escoger, o sea, no les escoge nada, simplemente les llevan digamos, a jugar hockey por temporadas, juegan básquetbol, juegan fútbol, juegan béisbol, hacen natación, o sea, los hacen, o sea, lo, les cambian cada vez. Y al final, por decirte, a los 11 12 años, les exigen, o sea, les preguntan a ellos, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué opinas acerca de esa estrategia que ellos toman acá actualmente? Pienso que, a ver, tomando esos elementos y otras experiencias, pienso que a los niños hay que enseñarles de pequeños, por lo menos hasta que terminen la primaria, hasta el quinto básico que se llama acá, van a tener 9 años, 10 años, hay que hacerles practicar la diversidad de deportes y que elijan después ellos, o sea, porque les van a ver. O sea, no se pueden hacer muchos deportes tampoco, el costo de oportunidad. Es, Claro. Ni un es, es, jovencito, es, es de- es demasiado caro. perdón, Oh, sí, es demasiado caro, pero o sea, he visto a padres que hacen eso. O sea, aquí, ¿no? Porque mi hijo juega un deporte, Básquet, pero fútbol. sus hijos de otras personas, obviamente son gente que tiene plata, ¿no? Que les hacen hacer todos los deportes habidos y por haber. Pero yo estoy hablando de esas personas que sí pueden, ¿no? Que pueden hacer todos esos tipos de cosas. ya. Y esto solamente es para que veamos un punto de vista. ¿Qué opinas de eso? O sea, ese era mi punto. No, para mí, o sea que hay que dejarse jugar, ¿no es cierto?, hasta sus 10 años y después habría que elegir. Pero el supuesto importante es que tiene que haber financiamiento del Estado. Porque cuando Claro. el Estado financia en deportistas, o sea, ¿qué está haciendo? Forjando educación real y está forjando personas de bien. De eso se trata. Ya no está forjando delincuentes. Pero cuando ve el negocio del deporte, sí está despreciando mucha gente que a la postre no se inserta ni bien en la educación ni en el deporte y estamos generando delincuentes. Y eso está comprobado. Entonces, hay que cambiar pues las políticas. Pero esta cuestión, digamos, si digamos en Bolivia se podría planificar eso, lo que tú estás comentando desde el gobierno, yo lo veo bien difícil también un poco porque el gobierno no está en buenas condiciones, por decir, para poder hacer un tipo de esta naturaleza, porque se les roban todo el dinero. O sea, van a pedir al gobierno dinero, van a tener una cantidad de dinero
predispuesto para esto, para todas las ciudades, predispuesto solamente para ello. Una vez que van a acaparar eso, van a decidir, oh, mi primito, mi cuñadito, mi amiguito, este chiquito, que entre. O sea, van a empezar a escoger a sus amiguitos, a sus hijitos de tal, para que ellos se beneficien de esas cosas. Y otra vez van a tratar del talento, de la capacidad de muchos niños que realmente necesitan, no van a poder lograr tener eso. Al menos yo lo veo de esa manera. Posiblemente estoy equivocado, pero yo creo que eso es lo que va a pasar. Es que hay algo importante. Hay que asumir un desafío. O sea, yo sé que el populismo o el exceso de capitalismo, el capitalismo extremo, hacen mal a la salud de toda la humanidad. Entonces, por eso estamos viviendo el cambio climático. Y el cambio climático, ¿qué significa? Estás haciendo variar no solamente las 4 estaciones y los procesos productivos, porque cuando analizas esos procesos productivos, está variando el pensamiento de la gente. ¿Y por qué está variando? A ver, un sobrecalentamiento genera buena función y conexión de las neuronas, No, o el enfriamiento o el sobrecalentamiento afectan favorablemente al desempeño del cuerpo del ser humano. No, pues. Entonces, ¿el desafío cuál es? Que nosotros tenemos que trabajar mucho más con nuestros hijos. Tenemos nuevas tecnologías de información y comunicación. Entonces, por ahí, por la televisión o por el video, por el canal de YouTube, les mostramos el ABC de cada uno de los deportes, del voleibol, del básquetbol, del atletismo, que es el deporte principal, del hockey, del fútbol americano, o sea, de todos los deportes. Entonces, eso le va a llamar la atención y se va a identificar con algunos deportes. Ujú. Ahora los niños aprenden a hablar mucho más rápido. O sea, a los 2 años ya están hablando. sí, Mucha de 3 años, o sea, ¿qué le estará pasando? Ese chiquito no habla, dicen, debe estar retardado mentalmente. Decían, no, ahora los niños creo que nacen hablando. sí, Sí. Entonces, tenés que potenciar esa comunicación. O sea, nosotros somos distintos. Ya hemos desarrollado pensamiento crítico, la inteligencia artificial, o sea, la podemos manejar de mejor manera con la instrucción o el prompt. Entonces, no hay mucho lío con eso. O sea, somos más, digamos, operativos con todo eso. Pero a ellos hay que enseñarles a desarrollar su pensamiento crítico con la tecnología y con el deporte. Ellos pueden elegir realmente, mejor que nosotros si claro. les damos oportunidad de que pierdan ese miedo, ¿no? Sí, aquí te comento, yo he estudiado, yo entré a la universidad para estudiar educación física, para ser maestro de educación física. Y siempre hay aquí esa, bueno, no sé en diferentes estados, pero siempre se escucha el tema de quitar el curso de educación física en las escuelas públicas, ¿no ve? No sé si en Bolivia sigue siendo obligatorio también el curso de educación física. Todavía lo obligan, porque aquí ha habido ocasiones donde han querido quitar ese curso de las escuelas. Y solo quería Ah, preguntar, sigue, sigue. Es oh, parte de la malla curricular. qué bueno, qué bueno. Entonces ahí se enseñan básquet, voleibol, atletismo, entonces distintas disciplinas que es fundamental. Pues la escuela es clave, hasta sus 10 años. Sí, sí, Esa parte porque de ese punto es bien importante porque si, es como tú has comentado hace un momento, ¿no, Alfredo? Todo tiene que ser balanceado. Exacto. Si no tenemos de todo un poco, vamos a estar desbalanceados y todo se va a perder. Los niños van a estar en sus iPads, en sus teléfonos, en eso van a volverse unos gordos
y no van a hacer nada de ejercicios. O sea, es un problema bien grande para mi forma de pensar, ¿no? O sea que si no aprendemos, ya sea los padres porque hay muchos, por ejemplo, acá, ese problema tenemos, hay muchos hispanos, padres hispanos, que los descuidan a sus hijos y sus hijitos están gorditos de peso. Los ves y dices, wow, este está usando mucho teléfono celular. Está sentado todo el tiempo pero son niños de 10, 11, 12 años. Pero claro, Y y tienen una masa corporal mucha que te asustas, ¿no? Y ahora encima como son altos, es una mole, sí, Sí, son son unos muy- monstruos, de verdad. de verdad. Eso yo he visto en Chile, por ejemplo, mucha gente. O sea, el problema es por eso, la atención a los hijos. A ver, ¿qué hace, por ejemplo, el comerciante en Latinoamérica? El comerciante en Latinoamérica, y es la mayor actividad de economía informal, si se dan cuenta, ¿qué le dice a su hijo? Llega del colegio el hijo, le llama a su mamá, hijito, ¿sabes qué? Pedite la comida que quieras, comete un pollo, por decir, Ujú. ¿ya? Tomate el refresco que quieras, sacas plata de tal parte, ¿no es cierto? La tita. Listo, Sí, y el tipo se come, se embute más comida de la que le corresponde, se mete la Coca-Cola, viejo, para gasificar a medio mundo. Entonces, esa es la realidad. O sea, eso tras eso, tras eso. ¿Qué está haciendo? Aumentando la capacidad de su estómago. Entonces, se vuelve un glotón, pero encima está con gastritis, está con otros problemas. Claro que el negocio de la salud, pucha, implica mover más dinero que en el negocio del deporte, ¿no? Ujú, ujú. claro. Pero tenemos que pensar en el largo plazo y en que nuestras futuras generaciones sean mejores que nosotros, no peores. Sí. Por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, yo voy a la tienda, pues, salgo de la tienda y entra un niño, tres niños entran a la tienda, salen con una Coca-Cola, con un Sprite y con un Fanta y no tienen nada de agua. Entonces dices, aquí nos estamos perdiendo. Y yo también cuando era muchacho, cuando era niño, lo primero que iba a comprar era una Coca-Cola. Y no es porque quiera hacer mala propaganda a la Coca-Cola, simplemente cuando ya eres una persona mayor como yo, sabes exactamente que te va a hacer daño. O Exacto. sea, que eso viene por toda la educación que nosotros espero que los padres no les enseñen de esa forma. O sea, no es porque yo quiera obligarles que tienen que enseñar así, simplemente de que estamos haciendo mal. ¿Cómo los tres niños van a ir a comprar refresco en vez que vaya a traer agua? Pero la mayoría de la gente en esta época no tiene compromiso con los niños. A ver, dense cuenta. Mundo dinámico. ¿Qué manda? Hay que ganar dinero. Están soñando con el dinero. Sí, ¿Ya? Todos los problemas se resuelven con dinero. O sea, la gente tiene esa concepción. Yo he hecho experimentos hasta en mi casa. O sea, alguna vez he ido a dar clases temprano, madrugada. Entonces, ¿qué he hecho? Puedo traer un tojorí con leche de la universidad, con pasteta, pongo para todos, listo. Me salgo, se siguen durmiendo las niñas, felices. Pero a veces me salgo y las niñas están solas, ¿no es cierto? Y viene el hermano mayor, no les da ni agua. Chao, les dice. Resuelve su problema estomacal y del resto no. Esa es nuestra sociedad. Ujú. ya, Entonces, hay que trabajar, hay que trabajar. Sí, ¿tú crees que como nosotros ya somos padres, ya somos un poco más conscientes y ya, o sea, tratamos de ya más pensar más en el futuro, en nuestros hijos, quizás en nuestros nietos?
quizás sea eso, y quizás los que no son padres todavía no piensen mucho en eso. ¿Podría ser así o no? Claro, y hay que reflexionar a la juventud que ya van a ser padres, ¿no? Sí, Claro, Entonces, principalmente esto va para todos los jóvenes, ¿no? Inclusive para las personas mayores que tienen que corregir esta forma de hacer, porque indirectamente les estamos haciendo daños a nuestros hijos y a una sociedad y a una economía también que de nuestro país que le estamos haciendo daño a todo. Entonces, realmente, Alfredo, mucho conocimiento, realmente yo te agradezco, esto sí me sirve a mí para mi vida misma, para poder seguir adelante tratando de ser mejor un hombre, se podría decir. Te agradezco realmente por esta conversación, te agradezco por todo el conocimiento que tienes y compartir estos momentos con nosotros. Para mí es súper satisfactorio, realmente. Y gracias y espero que a la gente que nos escuche les agrade estos momentos y que aprendan un poco. Y gracias nuevamente, Alfredo. Muchas gracias, Jarito, por todo. no, no hay problema. No, gracias a ustedes más bien. Y porque si no fuera por ustedes, si no fuera por vos, Peter, no, yo nunca hubiera quizás empezado a leer porque vos me has inspirado y, y también vos, Alfredo, no, vos siendo maestro, eh, un, uno que sabe bastante en economía y me agrada aprender de vos. no todos aprendemos, por si acaso. Todos somos sujetos de aprendizaje. Hay un tema para cesar que se los voy a referenciar. Y me ha pasado esto con mi amigo Omar Delgadillo, que en paz descanse. Muchos años, el 88 fallece él y le da un embolio. Pero ¿qué me decía este amigo que era súper interesante? Alfredo Mancilla me decía, vos eres joven, yo soy experimentado, me decía. Cuando vos no puedas salir, te das la vuelta y me pasas. Vos eres el stopper, me decía. Yo soy el líder. Le pasas la pelota al doctor y te quedas como líbero, me decía. Así me decía, al doctor. Pero ese doctor, pues de verdad era un doctor en el fútbol. ¿Y saben por qué les digo eso? ¿Con qué solvencia salía? Una tranquilidad, un quiebre, tocaba hacia la pared y aparecía arriba, generando una jugada de gol prácticamente. Era un doctor, que en paz descanse. Y otro con el que me encantó jugar, con esto cierro, ha sido con Norberto Queques. Y nosotros estábamos, una anécdota, les cuento acá, nosotros estábamos empatándole a Blooming en Santa Cruz el 88 y le hemos empatado. Ahí el Copo Andrada era su mediocampista de Blooming, es uno de los directores técnicos en Bolivia. Entonces tenían una constelación de jugadores, de estrellas. O sea, hicieron ese año mucha inversión y pusieron eh, en los titulares la prensa que el equipo de Blooming estaba dispuesto a golear al equipo juvenil de Aurora. Nosotros llegamos a Santa Cruz, todo eso. Yo estaba con un poco de problemas estomacales, con fiebre intestinal. Por eso hay que obedecer al técnico por haberme comido una comidita en la calle, noche antes. Por eso os digo, es importante saber obedecer. Y el técnico me dijo, Alfredo, usted si no juega, yo lo hago botar del equipo. Por irresponsable. Es la realidad, ¿no? Entonces, y eso siempre que yo he sido muy metódico. ¿Ya? Nunca hay que agarrar comida, nada. Hay que ser muy disciplinados hasta con la dieta. Entonces, aquí viene, digamos, una, una faceta interesante con Norberto Queques. Estábamos por terminar el partido, donde le faltó unos 10 minutos, y Blooming nos atacaba y no nos podía empatar.
Entonces, el loco Soria se pelea con este goleador Álvaro Peña, Ah, él era su delantero. mm, Entonces, lo expulsan a loco Soria. Y nos miramos entre Norberto Queques, Lucas Méndez y mi persona, y ahora ¿quién entra a dar? No hay cambio. Entonces Norberto Queques dice, Alfredo, yo voy a entrar, pero solamente no dejes cabecear, no dejen patear, si no estamos muertos. Y yo en lo que estaba mal, y ellos sí jugaban el juego aéreo, ¿no? Por su centro delantero. Yo veía un punto negro nada más, lo sacaba, y lo sacaba, y lo sacaba. Y así, o sea, hemos terminado empatándole. Y me han hecho recuerdo de Norberto Queques en esta anécdota, porque un gran jugador con el que jugó en la saga central también, y Lucas Méndez. Entonces, es interesante el fútbol, genera muchos amigos y el deporte en general. Yo hablo de fútbol porque he jugado fútbol, pero también he jugado voleibol y el voleibol es hermosísimo. El básquet oh, también tiene mucho contacto, pero sí, mi preferencia siempre ha sido por el fútbol. Y después la segunda preferencia, el fútbol de salón. Y ahí está, el Neco Muñoz vive en Estados Unidos, goleador de Italia 90, ¿no es cierto? claro. Entonces con él hemos jugado en la Facultad de Economía también. Semejante jugadoras. Sí, acá nosotros hemos tenido la oportunidad de tener una liga boliviana de fútbol de salón y hemos tenido unos grandes jugadores de la selección boliviana que han pasado en diferentes equipos y jugadores que han venido anteriormente, que han jugado. Pero lamentablemente, como todo, ¿no? O sea, no han, por factor dinero, por lo que se lo han robado el dinero, ha sido un problema grande. Y Por eso, actualmente lo tienen una liga boliviana, pero no es lo mismo ya, o sea, ya, obviamente porque ya hemos dejado de jugar, posiblemente, ¿no? Pero eh, lamentablemente que no hemos criado nuevos jugadores, nueva camada de jóvenes que vengan y hagan, porque aquí hay lindos campeonatos de fútbol de salón también, o sea, a nivel americano. Obviamente en Bolivia hemos conocido a muchas gentes como el Daniel Salcetenea y muchos otros, ¿no? Que han sido amigos de barrio también, uh, lindos jugadores, pero lamentablemente no tenemos esa colaboración humana entre nosotros. Parece que en vez que nos querramos, nos odiamos, pero espero que en este hay, caso hay que revertir eso. hay Eso que es tratar importante. de revertir y hay que tratar de trabajar. Es un camino muy difícil, pero ojalá que se logre. Y espero que por medio de esta comunicación, espero que tal vez podríamos planificar un plan para poder lograr esto, lo que hemos hablado, para ver si es que el gobierno de una u otra manera puede introducir este tipo de ayuda a, ¿no? A una ONG o algo así que se pueda realizar, pero Busquemos, busquemos. Una busquemos de las la, especialidades son los proyectos sociales y tendríamos que enfocar, o sea, como proyecto social todo eso. Pero la, estamos dando los primeros pasos a través de nuestro programa. Entonces, este medio de comunicación nos va a permitir avanzar mucho más. Hay que comprometer, hay que mirar el lado positivo de todo este fenómeno. Si bien hay mucha desinteligencia para hacer gestión individual y peor la gestión colectiva, ese es nuestro desafío. Y sigamos trabajando en eso, Harold, Peter, de eso se trata. A partir de los conversatorios, del equilibrio, de los complementos, se hace más conocimiento y se pueden plantear propuestas que revolucionen estos aspectos. Hoy hemos recordado cosas interesantísimas, me ha dado muchas añoranzas del fútbol. Estaba recordando también a Mauricio Sandy, ¿no? Cómo gracias a un dirigente
no el Marco, el Mauricio, el Marco Oh, también. O sea que ha estudiado en el San Agustín, ha sido parte de la selección boliviana. Ahí está el costo de oportunidad. Ha tenido que dejar de estudiar para dedicarse al balompié. Entonces, se ha dedicado al balompié, pero no es profesional. O sea, es un director técnico más que está en lo controvertido de las oportunidades que le puedan dar en el territorio boliviano. Es un Es, líder. eso es un líder, pero también al mismo tiempo frenado por un oligopolio de gente mañosa. Entonces ¿verdad? es complicado. Y para Súper. ser más líder le va a faltar tiempo. Ujú. Por eso es que es importante estudiar a tiempo también. O sea, hay que saber darse el margen, porque ser estratega implica mucho estudio, pero si hay otros que le hacen la competencia y la camarilla, que son parte de ese grupo que ha ido al mundial, entonces no le va a favorecer la variable tiempo. Pero también tiene que tener mucha fe, pero lamentablemente en nuestro medio no se puede avanzar así. Ese es el tema, pero es su desafío de Marcos Sánchez. Yo hablaba de Mauricio, que ha jugado en Wilstermann también. Y Mauricio, o sea, viene más atrás de mi generación, ha sido un gran jugador y ahora es un profesional, es un administrador de empresas también. Ujú. Entonces, gente que ha estado en mis aulas también, ha sido un estudiante en cálculo. Entonces, y van por buen camino, pero también a él en algún momento, o sea, las malas amistades, como Alfredo Gallinate, que ha jugado en Wilstermann, como Hugo Rodríguez, que ha sido un gran zaguero central. Entonces, hay gente para poner de ejemplo y también para impulsarlos, para que sigan avanzando. Entonces, el Eduardito Tezazas, semejante arquero también, o sea, mucha gente del barrio Los Amigos, o sea, hay mucha gente que han sido señores jugadores, hasta para la pichanga, ¿no es cierto? Entonces, había muchos campos deportivos y hay que recuperar esos campos deportivos. Las OTBs, que son los barrios, entonces las comunidades tienen que abrir sus canchas de manera gratuita para que disfrute la juventud. Por eso tenemos que hablar de una política de subvención para el deporte. Bien, la próxima continuamos. Sí, Un Ya, abrazo, Peter, un abrazo, Harold, y un abrazo a igualmente, igualmente nuestros para ustedes, un abrazo seguidores del para, canal. sí, sí, vamos a estar en gracias. comunicación. Que tengan buenas noches, primos. Y un Vamos, buena semana para todos. Un abrazo, gracias. Un adiós. abrazo. Chao, 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 chao.